¿Alguna vez has amado a alguien que nunca ha visto tu rostro, pero que te ha visto el alma por completo? Esta es la historia de una mujer ciega que vendía caramelos y de un millonario que aprendió a amar con los ojos cerrados. Si este tipo de historias toca tu corazón tanto como el nuestro, suscríbete al canal, porque tu apoyo es lo que nos inspira y nos da fuerzas para seguir contando historias que merecen ser escuchadas. El sonido de las campanas de la iglesia marcaba el inicio de la mañana en el barrio antiguo de Sevilla. Eva, con su bastón blanco y su pequeña caja de caramelos colgando del brazo, se ubicaba en su esquina favorita, justo frente a la floristería, que siempre olía a jazmín. Con los ojos cubiertos por unos lentes oscuros y el cabello recogido en una trenza, saludaba a los transeúntes con una sonrisa genuina. Su oído era su brújula. Distinguía a los turistas por su entusiasmo nervioso, a los vecinos por sus pasos familiares y a los curiosos por ese silencio expectante antes de hablarle. Aunque no veía el mundo, lo sentía más intensamente que muchos. Para ella, cada sonido, cada aroma, cada textura era una forma de conectar, y en medio de todo estaban sus caramelos, hechos con recetas heredadas de una abuela que nunca conoció, pero que la guiaba en sueños. Tomás Elizalde maldecía en voz baja mientras examinaba el humo que salía de su coche. Nunca había puesto un pie en ese barrio, y no entendía cómo había terminado allí. El chofer lo había dejado cerca por un desvío de tráfico, y ahora, sin señal en su teléfono, se veía obligado a caminar por calles empedradas que crujían bajo sus zapatos italianos. Llevaba un traje caro, una agenda repleta de reuniones y una mente acostumbrada al control absoluto. Pero nada en ese lugar parecía obedecer a sus reglas. Giró una esquina buscando un taxi cuando un aroma dulce, casi hipnótico, lo detuvo. Lo siguió como si algo más allá de la lógica lo guiara. Y entonces la vio. Una mujer sentada en una banqueta, con las manos moviéndose con precisión sobre pequeños envoltorios de papel celofán. Había algo en ella. Una serenidad que lo desconcertó. ¿Le apetece un caramelo?, preguntó ella, con una voz cálida que parecía envolverlo como una manta en invierno. Tomás dudó. No solía hablar con desconocidos, mucho menos comprar dulces en la calle. Pero había algo en esa mujer que desarmaba sus defensas. Se acercó, tomó uno de los caramelos y notó que ella no lo miraba. Luego comprendió que no podía. ¿Estás sola aquí?, preguntó sin saber bien por qué. Siempre estoy acompañada, respondió ella. La ciudad me habla todo el tiempo. Tomás sonrió, por primera vez en semanas, y mientras saboreaba el caramelo, una mezcla de miel, naranja y algo más que no logró identificar, sintió que algo suave y desconocido se abría paso en su interior. No sabía aún que esa breve conversación sería el principio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Desde aquel día, Tomás no pudo quitarse a Eva de la cabeza. Intentó retomar su rutina. Reuniones con inversionistas, llamadas interminables, cenas de negocios. Pero en medio de todo eso, su mente viajaba constantemente a esa esquina perfumada, de jazmín y caramelo. Se sorprendía a sí mismo sonriendo al recordar la voz de ella, tan distinta a las conversaciones vacías del mundo que lo rodeaba. Una tarde, canceló una cita importante y volvió al barrio. Esta vez, sin excusas ni pretextos. La encontró en el mismo lugar, con el mismo aire sereno, como si no hubiera pasado el tiempo. «Volviste», dijo ella sin que él pronunciara palabra. «¿Cómo lo supiste? Porque el silencio cambió. Tú traes otro tipo de ruido», respondió con una sonrisa. Esa frase, tan sencilla como reveladora, le provocó una carcajada que atrajo miradas de curiosos, y el inicio de algo que ni él ni ella sabían cómo nombrar. Los días se hicieron costumbre. Tomás pasaba por el barrio al menos 3 veces por semana. Al principio fingía interés por los caramelos, luego se quedaba para las historias. Eva tenía una manera única de narrar. No usaba imágenes, usaba emociones. Sus relatos hablaban de personas que no conocía pero sentía.
de aromas que la guiaban por calles enteras, de sueños que no necesitaban luz para brillar. Tomás la escuchaba fascinado, olvidando por completo sus relojes caros y sus cifras millonarias. En su mundo, nadie lo miraba como un hombre, solo como una oportunidad o una amenaza. Pero con Eva, él era solo una voz, una presencia que ella acogía sin juicio. Le hablaba de cosas simples, como el caramelo de menta siempre le daba escalofríos, o como el canto de los pájaros le decía si llovería. Y Tomás, acostumbrado a controlar imperios, se descubría vulnerable ante la dulzura invisible de aquella mujer. Una tarde de lluvia, se atrevió a invitarla a un café cercano. Eva aceptó sin dudar, confiando en la voz que ya reconocía entre muchas. Sentados frente a una ventana empañada, él le contó fragmentos de su vida que nunca había compartido con nadie. Le habló de una infancia solitaria, de un padre ausente y una madre exigente, de cómo aprendió a esconder sus emociones para no parecer débil. Eva no lo interrumpió, solo apretó su mano cuando percibió que su voz temblaba. «Nadie te enseñó a amar sin miedo», susurró. «Pero eso se aprende». Y mientras la ciudad se disolvía tras los cristales mojados, Tomás entendió que ella no necesitaba verlo para saber exactamente quién era. Y por primera vez en años, él deseó ser mejor. No por imagen, no por negocios, solo por ella. Los rumores no tardaron en expandirse. Un empresario de renombre, visto varias veces en un barrio popular, conversando con una vendedora ciega de caramelos. Los medios olfatearon la historia y comenzaron a buscar imágenes, declaraciones, escándalos. Tomás, que siempre había protegido celosamente su vida privada, se encontró en medio de un torbellino mediático. Su asistente le mostró un artículo con el titular «Amor a ciegas, el magnate Elizalde y su misteriosa amiga sevillana». Él cerró el portátil con fuerza. Por primera vez no le molestaba que hablaran de su vida. Le dolía que hablaran de Eva. No quería que la mancharan con su mundo frío y calculado. Pero ella, al enterarse, solo sonrió. «Si esto te asusta, no sabes lo que es vender caramelos bajo lluvia con zapatos rotos», le dijo, con esa calma que lo desarmaba. «Yo no tengo miedo por mí. Tengo miedo de que te lastimen a ti», respondió él sintiendo que su corazón, por fin, tenía algo que perder. Las visitas se volvieron más discretas, pero más profundas. Tomás la llevó al pequeño jardín botánico del barrio, donde podían caminar sin llamar la atención. Allí, entre aromas de lavanda y romero, Eva le pidió que le describiera su rostro. Él dudó, inseguro, como si no supiera cómo traducirse en palabras. «Tengo una cicatriz en la ceja derecha de cuando era niño», confesó, sorprendiéndose a sí mismo. «Y arrugas en la frente de tanto pensar». «¿Y tus ojos?». Curiosa, ella inclinó la cabeza. «Dicen que son fríos, pero cuando estoy contigo siento que se calientan», dijo él. Eva tocó su rostro con delicadeza, como si lo esculpiera con las yemas de los dedos. «No necesito verte, Tomás. Ya te tengo en mi memoria. Con tus silencios, tus dudas, tu forma de quedarte callado cuando algo te emociona». Y en ese instante, mientras las flores danzaban con el viento, él entendió que no había vuelta atrás. Pero no todo era poesía. Una llamada inesperada cambió el tono de la historia. Eva fue contactada por una fundación de arte culinario en París que había probado sus caramelos gracias a una turista francesa. Le ofrecían una beca completa para estudiar en una de las mejores escuelas de repostería del mundo. Era su sueño, algo que jamás había imaginado posible. Cuando le contó a Tomás, su reacción fue un silencio largo, tenso, como una cuerda a punto de romperse. «Es tu oportunidad. No puedo pedirte que la rechaces», dijo finalmente, pero su voz no sonaba convencida. «¿Y tú?», preguntó Eva. «Yo no sé vivir sin control, pero contigo aprendí a rendirme. Si te vas,
No sé si podré volver a ser el mismo. Entonces no me pidas que me quede por ti, dijo ella, firme. Déjame volar, o nunca sabrás si el amor que sentiste fue verdadero. Y con esa frase, dejó en sus manos la decisión más difícil de su vida. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y vacío. Tomás evitaba pasar por el barrio, temiendo no encontrarla, temiendo encontrarla. Su oficina se volvió un refugio sombrío, y los correos sin abrir se apilaban en su bandeja de entrada. Intentó convencerse de que lo correcto era dejarla ir, que el amor verdadero no aprisiona, pero cada rincón de su rutina gritaba su ausencia. Una mañana, impulsado por una angustia que no sabía nombrar, volvió a su esquina. El lugar estaba vacío. Solo quedaban unos pocos envoltorios de caramelos flotando con el viento. Se sentó en la banqueta de Eva y cerró los ojos. Por un momento, intentó ver el mundo como ella. Escuchó los pasos, olió el pan recién horneado, sintió el calor del sol en la piel. Y ahí, en esa ceguera voluntaria, comprendió. Eva no solo le había enseñado a amar, le había enseñado a sentir. Mientras tanto, en París, Eva se sumergía en un mundo de sabores, texturas y técnicas que nunca había imaginado alcanzar. Aprendía rápido, destacaba, pero en sus noches solitarias pensaba en él. No extrañaba su dinero ni su estatus. Extrañaba su voz temblando cuando se abría, sus pausas antes de responder, la manera en que pronunciaba su nombre. Se negaba a llamarlo, a escribirle. Había prometido volar, y lo estaba haciendo. Pero volar no significaba olvidar. Una tarde, al terminar una clase, encontró una caja de madera en su casillero. Dentro, un solo caramelo. Miel, naranja y un toque de algo que solo él sabía preparar. No había nota. No hacía falta. En ese instante, supo que no estaba sola en ese sueño. Meses después, Eva regresó a Sevilla, no como la joven que vendía caramelos en una esquina, sino como una mujer que había conquistado el mundo con sus sabores. Abrió su propia tienda, en el mismo barrio donde todo había comenzado. La bautizó Dulzura a Ciegas. El primer día de apertura, mientras recibía a los vecinos con risas y abrazos, escuchó unos pasos familiares. Se giró, sonriendo antes de que él hablara. «Llegaste tarde», bromeó ella. «Me perdí buscando el sabor exacto de tu caramelo», respondió él acercándose. No hubo discursos, ni promesas eternas. Solo un abrazo largo, un silencio compartido, porque entendieron que el amor, el verdadero amor, no necesita certezas, solo dos corazones dispuestos a encontrarse, incluso en la oscuridad. El éxito de Dulzura a Ciegas superó todas las expectativas. La tienda se convirtió en un punto de encuentro no solo para amantes de los dulces, sino para aquellos que buscaban una experiencia distinta. Eva no vendía caramelos, ofrecía emociones envueltas en papel. Cada sabor contaba una historia, cada aroma despertaba una memoria. Y allí, entre mostradores de vidrio y vitrinas coloridas, Tomás encontraba un nuevo papel en su vida. Ya no era el magnate intocable. Ahora se encargaba de llevar ingredientes, organizar eventos e incluso recibir a los clientes. A veces, cuando creía que nadie lo veía, se quedaba observándola en silencio, maravillado por la forma en que brillaba sin necesidad de luz. A su lado, el tiempo perdía velocidad, y aunque todavía tenía miedo de fallar, había aprendido que amar no era controlar, sino acompañar. Pero el pasado no siempre se queda donde pertenece. Una mañana, mientras Tomás ordenaba unas cajas, recibió una visita inesperada. Su madre, una mujer elegante, dura, que había criado a su hijo con la firme convicción de que el amor era debilidad. ¿Esto es lo que eres ahora? ¿Repartidor en una tienda de dulces?, preguntó con desdén. Él no respondió. Eva, desde el fondo del local, reconoció la tensión en su voz y se acercó, tomándolo de la mano.
No soy menos por haber elegido la paz, dijo Tomás finalmente. Soy más ahora que nunca. Su madre lo miró como si no lo reconociera, como si ese hombre libre no pudiera ser el hijo que moldeó. Se fue sin despedirse, dejando tras de sí el eco de un mundo que Tomás ya no extrañaba. Eva no preguntó nada, solo apoyó su cabeza en su hombro. Y en ese silencio compartido, él comprendió que no necesitaba más validaciones. Días después, un periodista que había seguido el ascenso de la tienda quiso entrevistar a Eva. Ella accedió, pero puso una condición. No quería hablar de Tomás como empresario. Quiero que conozcan al hombre que me enseñó a confiar. Al que me ayudó a ver sin ojos, explicó. La entrevista se volvió viral, no por el escándalo, sino por la ternura. Millones de personas descubrieron en esa historia una verdad simple. El amor no se trata de salvar, sino de caminar juntos. Eva y Tomás se volvieron un símbolo de esperanza, de resiliencia, de dulzura en tiempos de dureza. Pero ellos, no se preocupaban por la fama. Seguían abriendo la tienda cada mañana, preparando caramelos con recetas nuevas y aprendiendo a amarse en lo cotidiano. Porque al final, lo que habían construido no era solo una historia de amor, era una forma de mirar la vida. El otoño llegó a Sevilla con un aire fresco y melancólico, cubriendo las calles de hojas doradas. Eva sentía los cambios en la piel, en los aromas del mercado, en la textura del viento. Su tienda también se transformaba. Ahora los caramelos tenían sabores cálidos, como canela, calabaza y nuez moscada. Tomás pasaba más tiempo en casa, escribiendo ideas para nuevos proyectos, alejado del ruido empresarial. Se había desvinculado oficialmente de varias juntas directivas, dejando atrás la presión de dirigir un imperio que ya no le representaba. Eva, por su parte, seguía creciendo como artesana, pero sin perder su esencia. Los niños del barrio la adoraban. Los turistas volvían solo para probar el caramelo que sabía a abrazo. Y aunque no lo decían con palabras, ella y Tomás sabían que estaban construyendo algo más que una vida en común. Estaban fundando un hogar. Una tarde, mientras compartían una merienda en la parte trasera de la tienda, Eva deslizó suavemente una pequeña cajita de terciopelo sobre la mesa. Tomás la miró, sorprendido. «Ábrela», dijo ella con una sonrisa contenida. Dentro, había un reloj de bolsillo antiguo, restaurado con esmero. En la tapa, una inscripción en braille. «El tiempo contigo es el único que quiero contar». Tomás, conmovido, tragó saliva. «¿Me estás pidiendo...?» Ella negó con la cabeza, divertida. «No, solo te estoy recordando que el tiempo es un regalo. Tú me diste el tuyo. Este es el mío para ti. No necesitamos promesas eternas, Tomás. Lo que tenemos ya es más que eso». Y en ese gesto simple, él sintió una certeza profunda. Había encontrado a la única persona que podía verlo más allá de sus muros, de sus sombras, alguien que no necesitaba luces para amarlo. Pero incluso en los momentos de plenitud, la vida pone a prueba lo que se ha sembrado. Eva comenzó a perder la sensibilidad en los dedos. Al principio fue leve, casi imperceptible, pero pronto, la precisión de sus manos empezó a fallar. Los médicos le diagnosticaron una neuropatía progresiva. ¿Significa que dejaré de hacer caramelos?, preguntó con la voz rota. «No significa que dejarás de ser tú», le respondió Tomás, abrazándola. Ella lloró en silencio, no por miedo, sino por la impotencia de perder su lenguaje favorito. Sin embargo, como tantas veces antes, Eva no se rindió. Comenzó a entrenar con nuevas herramientas, a delegar parte de la producción y a enseñar su técnica a jóvenes del barrio. Transformó la pérdida en enseñanza, el dolor en legado, porque incluso si sus manos se apagaban, su dulzura seguiría viva en cada persona que aprendiera de ella. La noticia de la enfermedad de Eva corrió por el barrio como un susurro triste, pero pronto se transformó en una ola de solidaridad.
Vecinos, antiguos alumnos, incluso clientes que alguna vez probaron sus caramelos desde lugares lejanos, comenzaron a enviar cartas, grabaciones y hasta donaciones para su nuevo proyecto, una escuela de dulces para personas con discapacidades visuales. Tomás la apoyaba en cada paso, aunque a veces el miedo lo asaltaba en silencio. Verla luchar, sin dramatismos, sin quejas, con esa firmeza suave que tanto lo había enamorado, le enseñaba cada día el verdadero significado de la fuerza. ¿Y si un día no puedes tocar mis mejillas con tus dedos?, le preguntó él una noche. Entonces te tocaré con mi voz, con mi risa, con lo que me quede, respondió ella. Porque Eva había aprendido que el cuerpo puede fallar, pero el alma no pierde la memoria del amor. La escuela se inauguró en una antigua panadería del barrio, renovada con colores cálidos y estantes bajos, accesibles para todos. Eva enseñaba desde la intuición cómo identificar los puntos de cocción por sonido, cómo percibir la consistencia del azúcar con la yema de los dedos, cómo leer las emociones a través de los sabores. Muchos pensaban que era imposible hacer confitería sin ver, hasta que la veían a ella. Tomás, conmovido por la transformación del lugar, creó una fundación para financiar becas y expandir el proyecto. Había cambiado sus prioridades. Ahora le importaba el impacto, no el reconocimiento. Ver a Eva, rodeada de jóvenes entusiastas, le daba una paz que ninguna cuenta bancaria había logrado. Y aunque el miedo a perderla no desaparecía, también entendía que ella no era de las que se apagan. Era luz. Y la luz, incluso en la oscuridad, encuentra cómo brillar. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del río Guadalquivir, Tomás le pidió algo inesperado. «Enséñame a no ver. Quiero saber cómo sientes tú el mundo». Eva lo tomó de la mano y le cubrió los ojos con una venda de seda. Caminaron en silencio, con ella guiándolo paso a paso. «Escucha el río», le dijo. «Huele el azahar. Siente el calor en tu mejilla. Eso es mi mundo. No necesitas ver para amar lo que te rodea». Él, conmovido, sintió un nudo en la garganta, porque en ese breve paseo entendió todo. El amor de Eva no era solo ternura. Era una forma de habitar el mundo, sin miedo, sin juicios, solo presencia. Y en ese instante, supo que aunque la vida les pusiera obstáculos, su historia ya era irrompible. Porque no se amaban desde los ojos, se amaban desde la raíz. Los meses pasaron y Eva empezó a dictar menos clases presenciales. Sus manos ya no respondían como antes, pero su voz seguía siendo la guía de cada sesión. Grababa audios con instrucciones, relatos sobre ingredientes, memorias que convertía en recetas. Su presencia estaba en todas partes, como un eco suave que llenaba el taller. Tomás, ahora completamente volcado al proyecto, gestionaba la administración, las campañas, los envíos, pero sobre todo, cuidaba de ella. No como alguien que protege por miedo, sino como quien honra la fortaleza de otro. Algunas noches, cuando el dolor la vencía y no podía dormir, él le leía fragmentos de libros o simplemente la abrazaba, en silencio. «A veces siento que mi cuerpo me traiciona», confesó ella. «Tu cuerpo es solo una parte. Lo que más amo en ti no depende de músculos ni de nervios». Eva sonrió, sabiendo que su amor no se debilitaba, se transformaba. Un día, Eva despertó con una idea: crear una línea de caramelos dedicados a los sentidos. No sabores, sino sensaciones. Caramelos que estallaban lentamente, que dejaban notas largas en la boca, que susurraban recuerdos. Junto a Tomás y sus alumnos, desarrollaron la colección Sentir sin ver. El impacto fue inmediato. Medios internacionales, chefs reconocidos y artistas sensoriales mostraron interés. Pero para Eva, lo más importante fue sentir la reacción de sus alumnos. «No sabía que podía hacer algo tan bello sin usar los ojos», le dijo una joven con lágrimas en la voz. Eva comprendió que su legado no eran los dulces, eran las personas. Aquellos que, como ella,
Habían aprendido a transformar el dolor en belleza, la oscuridad en posibilidad. Y así, sin buscarlo, se convirtió en un faro. En el aniversario del proyecto, organizaron una exposición sensorial abierta al público. Cada estación tenía un caramelo y un relato grabado por Eva. Tomás se encargó de que todo estuviera perfecto. Mientras la gente recorría la muestra con los ojos vendados, las lágrimas no tardaron en aparecer. Algunos reían, otros se quedaban en silencio, pero todos sentían. Al final del recorrido, un cartel decía: "No necesitas ver para comprender el alma de algo. Solo necesitas detenerte y sentir". Eva estaba sentada a un costado, escuchando los murmullos emocionados. Tomás se acercó, le tomó la mano y le susurró: "Hoy el mundo te escucha como yo te escuché aquel primer día". Ella apretó su mano conmovida, porque entendía que todo lo vivido, la soledad, el abandono, la ceguera, incluso el dolor, la había traído hasta ese momento. Y en ese instante, bajo las luces suaves del evento, Eva Morales se convirtió no solo en una mujer amada, sino en una mujer inolvidable. A medida que el reconocimiento internacional crecía, llegaron nuevas propuestas: entrevistas, invitaciones a congresos de gastronomía, becas honoríficas, colaboraciones con chefs famosos. Pero Eva eligió con cuidado. No buscaba fama ni prestigio. Lo suyo era compartir, inspirar. Rechazó una oferta millonaria para trasladar su proyecto a Nueva York. ¿Y dejar mi barrio? ¿Mi gente? No vendo mi raíz, le dijo a Tomás. Él, orgulloso, la sostuvo como siempre. Sin embargo, esa decisión trajo consecuencias. Algunos inversores retiraron su apoyo, la prensa la tildó de ingenua y su popularidad en redes bajó. Pero Eva no se inmutó. Seguía apareciendo cada mañana en la tienda, recibía a los vecinos con besinsoy, a misma calidez de siempre, y cada tanto, caminaba con Tomás al atardecer, dejando que el viento les contara secretos. Porque su éxito no estaba en cifras, sino en la huella que dejaba en cada corazón. Una tarde cualquiera, Eva recibió una carta. Era de una mujer que había probado uno de sus caramelos durante la exposición sensorial. Le contaba cómo había decidido dejar una relación abusiva, cómo los relatos de Eva le habían recordado que merecía una vida con dulzura. Eva leyó la carta en voz alta para Tomás, y ambos se emocionaron. ¿Te das cuenta?, dijo él. No solo haces caramelos, sanas. Eva guardó la carta en una caja especial donde conservaba otras similares. Eran su mayor tesoro. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero si podía cambiar uno solo, ya valía la pena. En ese momento, entendió que lo que vivía con Tomás era también una forma de sanar. Demostrar que el amor, cuando es real, no necesita grandes gestos, solo presencia constante, y que las cicatrices, lejos de ser un final, podían ser el inicio de algo luminoso. Tomás, por su parte, comenzaba a escribir un libro, no sobre negocios ni sobre estrategias de poder, sino sobre ella. Quiero contar tu historia, pero desde mi mirada, le confesó una noche. Entonces no será mía, será nuestra, respondió ella. Y así, cada noche, mientras ella descansaba, él llenaba páginas con recuerdos. La primera vez que probó su caramelo, la forma en que sus dedos trazaban el aire al hablar, su risa contenida cuando lo escuchaba mentir para quedarse más tiempo. Redescubría a Eva a través de las palabras, y al hacerlo, también se redescubría a sí mismo. Había sido un hombre de muros, de metas, de frialdad, y ahora era un hombre de texturas, de aromas, de pausas. Todo gracias a ella. Y aunque temía no saber escribir con la misma belleza con que Eva vivía, sabía que el acto de contarla ya era, en sí mismo, un homenaje de amor. Los años no pasaban en vano, pero tampoco robaban lo esencial. Eva, aunque ya no podía manipular caramelos como antes, seguía siendo el alma del taller. Su voz seguía guiando a nuevos alumnos, y su intuición, más afilada que nunca,
Detectaba errores con solo oler el ambiente. Tomás publicó finalmente el libro, titulado Dulzura a ciegas, lo que ella me enseñó. Se volvió un éxito inesperado, traducido a varios idiomas, con lectores que lloraban y reían entre capítulos. Pero lo más importante para él no fue la acogida, sino ver a Eva leer, en braille, cada página. Ella se emocionaba, no por lo que él contaba, sino por cómo la había visto. Nunca imaginé que alguien pudiera describirme así, le dijo. Tú me enseñaste a mirar con el alma, respondió él. Y entre páginas, risas y lágrimas, sellaron algo más fuerte que una promesa, una eternidad silenciosa, pero cierta. En una noche templada de primavera, organizaron un pequeño evento en el patio trasero de la tienda. No era una celebración pública, sino algo íntimo. Asistieron los vecinos, los alumnos, algunos familiares. Eva, vestida con un vestido color caramelo y el cabello suelto, se sentó al centro, rodeada de luces cálidas y música suave. Tomás tomó el micrófono y leyó uno de los capítulos del libro. Su voz tembló al inicio, pero se fortaleció a medida que hablaba de la primera vez que la vio, de cómo ese encuentro lo despojó de todo lo superficial. Cuando terminó, todos aplaudieron, algunos con lágrimas. Eva se puso de pie, buscó su mano y dijo, «Gracias por contar nuestra historia, pero lo mejor es que aún no termina, y ese instante fue más poderoso que cualquier ceremonia, porque no había anillos ni votos, solo verdad». Esa noche, mientras recogían juntos las sillas y apagaban las luces, Eva se detuvo un segundo. «¿Sabes qué deseo?», preguntó. «Dímelo», respondió Tomás, «que si algún día no puedo hablar ni moverme, aún así puedas sentirme cerca, que me recuerdes como ahora, no por lo que hice, sino por lo que fuimos». Tomás la abrazó con fuerza, con una ternura casi desesperada. «Eso nunca cambiará», susurró, porque entendía que el cuerpo se desgasta, que la memoria a veces traiciona, pero el alma, cuando ama de verdad, permanece intacta. Y allí, en el silencio del patio, rodeados por el perfume del azahar y la brisa suave de Sevilla, dos almas que un día se encontraron por azar, reafirmaron que su historia no necesitaba ojos, ni finales, ni aplausos. Solo necesitaba amor, y de eso estaban llenos. Con el paso del tiempo, Eva comenzó a registrar sus memorias en grabaciones de voz. No quería que se perdieran sus recetas, ni sus pensamientos, ni esas pequeñas anécdotas que solo ella sabía contar con magia. Cada noche, Tomás la ayudaba a organizar los audios por temas, infancia, sabores, emociones, silencios. «Esto no es solo para dejar algo al mundo», le decía ella. «Es para recordarme a mí misma que sigo viva, aunque mi cuerpo se apague poco a poco». Él escuchaba cada grabación con devoción, como quien resguarda un tesoro frágil. A veces se quedaba despierto, solo para oír su voz en bucle, por si algún día ya no pudiera escucharla más. No hablaban de despedidas, pero ambos sabían que algunas despedidas se preparan en silencio, con amor, sin dramatismo, y en ese proceso se volvieron aún más inseparables. Una tarde, Eva recibió una invitación especial. Su historia sería reconocida en un evento internacional sobre inclusión y arte. Le ofrecieron viajar, dar un discurso, recibir una medalla, pero ella solo aceptó con una condición. Quería compartirlo con Tomás y con uno de sus alumnos, ese muchacho que había aprendido a moldear azúcar sin ver y sin miedo. Viajaron los tres, y durante la ceremonia, cuando Eva tomó el micrófono, el auditorio se quedó en absoluto silencio. «No soy una heroína», dijo. «Solo aprendí a convertir la oscuridad en un lugar habitable. No lo hice sola. Él», señaló a Tomás, «me enseñó que el amor no necesita ojos, solo alma». Y él miró a su alumno. «Me recuerda que el legado no se mide en fama, sino en continuidad». El público se puso de pie y por primera vez en mucho tiempo, Eva lloró sin contenerse, no de tristeza,
sino de plenitud. Aquel viaje marcó un nuevo capítulo para ambos. Al volver, decidieron hacer algo que siempre pospusieron: casarse. No necesitaban papeles ni firmas, pero querían celebrar su historia con los suyos. Fue una ceremonia sencilla, en el patio de la tienda, con música de guitarra y flores secas. Eva caminó del brazo de un niño del barrio, mientras Tomás la esperaba con una flor de jazmín en el ojal. «No prometo eternidades», dijo ella. «Solo estar contigo mientras tenga voz para nombrarte». «Y yo no prometo protegerte de todo», dijo él. «Solo caminar contigo aunque el camino se vuelva oscuro». No hubo más que eso, y fue suficiente, porque su amor nunca fue espectáculo, ni cuento de hadas. Fue real, forjado en el silencio, templado por la adversidad, endulzado por la ternura, y como los mejores caramelos, bastaba con un solo instante para saberse eterno. El invierno llegó suave a Sevilla ese año, como si supiera que debía ser más leve con ella. Eva ya no salía todos los días, pero su presencia seguía viva en cada rincón del taller. Los alumnos la visitaban, le llevaban nuevos sabores para que probara con el alma. Le contaban sus avances, sus vidas. Tomás había convertido el patio trasero en un pequeño jardín aromático, lleno de lavanda, hierbabuena y romero. Cada mañana le preparaba una infusión distinta y le describía el color del cielo, los sonidos de la ciudad, el vuelo de las aves. Eva ya no necesitaba moverse para viajar. Todo llegaba a ella a través de su amor. «Hoy el cielo está del color del caramelo de limón», le decía él. «Entonces debe ser un buen día», respondía ella, sonriendo. Y aunque sus manos temblaban y su voz se hacía más pausada, su esencia permanecía intacta. Dulce, fuerte, luminosa. Un día, Eva le pidió algo especial. «Cuando ya no esté, no conviertas mi ausencia en un altar. Convierte mi historia en semilla. Que otros aprendan a ver como yo vi, desde dentro». Tomás la escuchó con los ojos llenos de lágrimas, asintiendo sin poder hablar. Sabía que ese momento llegaría, pero no importaba cuán preparado creyera estar. El dolor tenía su propio idioma, y sin embargo, no hubo miedo, ni desesperación, solo ternura. Eva se fue en una madrugada tranquila, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido que había aprendido a reconocer entre miles. Sevilla despertó sin saber que una de sus almas más dulces se había marchado. Pero Tomás, desde el mismo banco donde la conoció, la sintió en el aire y supo que no se había ido del todo, porque algunas presencias no necesitan cuerpo para quedarse. Tiempo después, la tienda siguió abierta, ahora dirigida por sus alumnos. La fundación creció, llegando a otros países, a otras vidas. Y en una pared del local, junto a una vitrina que conserva los primeros caramelos que Eva hizo, hay una placa que dice: «Aquí comenzó un amor que no necesitó ojos, solo un corazón dispuesto a sentir». Tomás visita el lugar cada semana. Ao se sienta en su esquina. Escucha las voces nuevas que se suman al legado. A veces, cierra los ojos, respira profundo y deja que el aroma del caramelo caliente lo lleve de regreso a ella. Porque hay historias que no terminan. Hay amores que, aunque breves en tiempo, son infinitos en esencia. Y Dulzura a Ciegas no fue solo un proyecto, ni una historia de amor. Fue un testimonio de que en la oscuridad más densa aún puede nacer la luz más pura.